En esta noche entonces vamos a estudiar este tema que se titula El mensaje del tercer ángel y 1888. Es una clase de historia, pues la verdad esta noche no vamos a ver mucha historia, más bien vamos a ver un poquito más de doctrina basados en la palabra de Dios. Entonces ubiquémonos por favor en primera instancia en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, y veamos este mensaje que está ahí en el libro de Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14, y vamos a leer acerca del mensaje que Dios nos da. Miren ustedes, Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Vi otro ángel volar por el medio del cielo, que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces tenemos aquí un mensaje que es de carácter universal. Incluye a toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea, todos los seres humanos tienen que ser cubiertos por este evangelio, que es un evangelio eterno. Y aquí necesitamos hacer una aclaración que es importante. Hay muchas personas que creen que el Antiguo Testamento ya está abolido y que la gente del Antiguo Testamento se salvaba bajo la ley, mientras que bajo el Nuevo Pacto nos salvamos bajo la gracia. Entonces los del Antiguo Testamento por eso es que necesitan guardar la ley de Dios, incluyendo el sábado, pero los del Nuevo Pacto no necesitan guardar la ley de Dios porque son salvos por gracia, aleluya. La pregunta es, ¿eso es verdad? Bueno, vamos a leer unos textos entonces en la palabra de Dios, porque hay algo importante. La Biblia y la Biblia sola es nuestra regla de fe y conducta. O sea, si está escrito, amén. Y si no está escrito, ya no decimos amén. Muy bien. Entonces, en primera instancia, ¿qué es el evangelio? Romanos capítulo 1. Y leamos versículo 16. Este se lo sabe de memoria bastantes personas, ¿verdad? Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo, porque es. Entonces, ¿qué es el evangelio? Poder de Dios. Esta palabra poder es la palabra dunamis. De ahí viene dinamita. Entonces, ¿cómo es el evangelio? Esa es dinamita pura. Y más que eso, TNT, o yo no sé si será qué clase de explosivo, pero es impresionante, es una bomba atómica. El evangelio eterno, 1:16 de Romanos. El resumen del evangelio está en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 2. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 2. Porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Esa es la suma y la sustancia del evangelio, Jesucristo y este crucificado. O sea, ¿qué es el evangelio? El evangelio es Cristo crucificado. Ese es el evangelio. Ahora, ¿cuántos evangelios hay? Ya hemos dicho que hay uno, ¿verdad? Solamente hay uno. Confirmémoslo. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Pero comencemos desde el 6. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. No es que haya otro, dice el 7, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, ¿hay otro evangelio? No hay otro evangelio. El siguiente versículo dice, mas aún si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué es anatema? Es una maldición de parte de Dios, sea maldecido. Y es de parte del cielo. Si un ángel o si cualquier persona presenta otro evangelio. Ahora, entonces, si en el Antiguo Testamento encontráramos otro evangelio diferente del que Pablo presentó, entonces las personas del Antiguo Testamento serían anatema. Esa es la realidad. Pero ya hemos visto entonces que hay solamente un evangelio.
Ahora, Hechos capítulo 10, versículo 42 y 43. ¿A quién fue predicado? Hechos 10, 42 y 43. Nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. A este, o sea, a Jesucristo, dan testimonio todos los profetas. ¿Quiénes testifican de Cristo? Todos los profetas, de que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces, ¿de qué predicaron los profetas? De Cristo, y Cristo es el Evangelio. Ahora veamos cómo fue predicado, por ejemplo, a Abraham. Ubiquémonos ahora en Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Gálatas 3, versículo 8. Y viendo antes la Escritura que Dios, por la fe, había de justificar a los gentiles, evangelizó antes a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. También podemos leer Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11 y versículo 12. Escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual preanunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas, a los cuales, están hablando de la gente del Antiguo Testamento, fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas, de los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, en las cuales desean mirar los ángeles. Si leyéramos otros textos, por ejemplo, Hebreos capítulo 4, versículo 2, encontraríamos que fue dado también a los israelitas en el desierto. Juan 5, 46 y 47 habla de Moisés, y tenemos todo el Antiguo Testamento para hablar acerca del Evangelio. Amén. Entonces, es falso que la gente del Antiguo Testamento se salvaba por la ley, o sea, por la obediencia a la ley, y que los del Nuevo se salvan solamente por gracia en desobediencia. ¿Vale? Si quisiéramos complementar más, tenemos todo Hebreos capítulo 11, que se llama los héroes de la fe. El primer salvo por la fe se llama, ¿cómo se llama el primer salvo por la fe? Abel, el justo Abel. Y de ahí viene una larga lista de personas que fueron salvas por la fe. En el caso de Abel, por ejemplo, es muy interesante, porque ¿cuál era la profesión de Abel? Pastor de... Pero la pregunta es, si el permiso para comer carne vino en el diluvio, entonces este hombre, ¿para qué cuidaba ovejas? Las cuidaba para el servicio de los sacrificios. Ahí encontramos a Abel mismo ofreciendo un sacrificio. Entonces él, su trabajo era cuidar los corderos para los sacrificios. Eso es lo más real que podemos encontrar ahí. Y por eso fue llamado justo. Muy bien. Ahora, el corazón del Evangelio es la redención. Y la esencia de la redención es el sacrificio sustitutivo de Cristo. Porque sin sustitución no hay salvación. ¿Comprendemos el término sustitución? Bueno, si vamos al Antiguo Testamento, por ejemplo, leemos el libro de Levíticos. Leamos un texto ahí, capítulo 4. Si alguien cometía un pecado o un delito, entonces vea lo que tenía que hacer. 4:2. Habla a los hijos de Israel diciendo: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, y obrare contra alguno de ellos, si sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin tacha para expiación.
expiación, es decir, para limpiar. Tenía entonces que conseguir un sustituto. Todos conocemos la historia. Si alguien pecaba, iba y conseguía un cordero que tuviera entre 8 días de nacido en adelante, que fuera perfecto. Ahora tenía que llevarlo allá al santuario, colocar sobre él la mano, confesar el pecado y transmitirlo por la fe al cordero, y luego degollaban al cordero como si hubiera sido el que pecó, y de esa manera el pecador quedaba libre. Eso es evidente, y por eso la salvación es por sustitución. Si no hay sustitución, no hay salvación. Esa es la realidad. Ahora, en el caso del mensaje del Evangelio, de la justificación por la fe, en verdad que ha sido una piedra de tropiezo. Leamos un texto, por favor, en el libro de Romanos, capítulo 9. Como está escrito: y aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Porque en esta piedra, hermanos y hermanas, es donde se han tropezado millones de personas y muchas denominaciones. El judaísmo tropezó en esa piedra. ¿Por qué? Porque no aceptó a Jesucristo y por eso cayó. Luego el romanismo tropezó en Jesucristo y cayó, porque tenía otros medios de salvación, miles de dioses, una trinidad pagana y una cantidad de supersticiones que no llevaban a nadie sino al infierno. Se tropezó en la roca que es Cristo Jesús, cayó. Después el anglicanismo con John Wesley tropezó en la roca que es Cristo y cayó. Luego encontramos en la historia que todas las denominaciones tropezaron también en esa roca, y ahí surgió, para reemplazarlos, el movimiento adventista. Y el adventismo también se tropezó en esa piedra. Hay un párrafo que creo que todos conocemos, está en un libro que se llama Cristo, Justicia Nuestra, la página 32, donde dice que dice: los hechos hablan más fuerte que las palabras, y dejan ver que una mano cortó el cable que los tenía atados a la roca eterna, y se fueron al mar sin mapa y sin compás, o sin brújula. Entonces, cuando una denominación se separa de Cristo, ¿a dónde termina? En el mar, sin mapa y sin compás. Ahora, ¿cuántos miles de kilómetros tiene el mar? Ubíquese usted por allá en la Patagonia o en la parte cerca de la Antártida, perdido usted allá, sin mapa ni compás, ¿a dónde va a terminar? Va a terminar muy, pero muy mal. Ahora, nosotros estamos aquí esta noche y necesitamos preguntarnos individualmente si hemos tropezado en la roca o si no hemos tropezado en la roca, porque eso es algo importante. Entonces, vamos a ver unas preguntas que por la gracia de Dios podremos contestar después de que estudiemos hoy. La pregunta dice así: ¿qué obra me concede aceptación para con Dios? ¿La obra que Cristo hizo cuando vivió en este mundo o la obra que el Espíritu Santo hace en mi vida? Tendríamos que escoger una de las dos, porque una es la respuesta protestante y la otra es la respuesta católica del Concilio de Trento. Le pregunto, por ejemplo, aquí al hermano, si usted pudiera escoger entre una de las dos, entre la pregunta A: delante de Dios me da la aceptación la obra que Cristo hizo cuando vivió en este mundo, o me da la aceptación la obra que el Espíritu Santo hace en mi vida, ¿cuál de las dos escogería, hermano Guillermo? La B, la obra que el Espíritu Santo hace en mi vida. ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Cuántos estarían de acuerdo? O sea, llega uno allá delante de Dios y dice: Señor, pues el Espíritu Santo me ha transformado y aquí estoy.
o llega uno delante de Dios y dice, Señor, yo no soy nada, pero ofrezco la justicia de Cristo. La respuesta es la A. Porque aquí hay algo importante, y es que esta justificación no se hace dentro de nosotros, sino se hace afuera de nosotros. El catolicismo cree que la justificación es interna o algo infuso que se le da al creyente, mientras que los protestantes dicen que es una declaración judicial de parte de Dios que se da en el cielo, basado en la muerte de Cristo en la cruz y por sus solos méritos. Y por eso entonces se representa con un manto exterior que cubre al pecador, pero no es interno, sino es externo. Ahora, un detalle importante: si creyésemos que la justificación es interna, entonces, ¿quién es el único que puede llegar dentro de nosotros? Entonces ya vimos allá, el Espíritu Santo es el único que puede ingresar en nuestras vidas. Pero la pregunta es, si creyésemos en la salvación basados en el Espíritu Santo, ¿podríamos ser salvos? Y yo diga como el católico tradicional: Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Me encomiendo a ti, Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Y yo confío en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo me salva. ¿Me salva el Espíritu Santo? Sí, nunca, no podría salvarnos. Si me encomendara al Padre, tampoco podría salvarme. ¿Por qué? Porque el que murió en la cruz fue Jesucristo. Y por eso es que el Espíritu Santo, cuando viene, nos habla ¿de quién habla el Espíritu Santo? ¿De sí mismo? Habla de Cristo. Señala a Cristo y lleva al pecador a Cristo. Esa es la segunda fase, pero en la primera se hace todo totalmente externo, como un decreto judicial de parte de Dios, condonando las deudas del pecador. Bien, la segunda pregunta decía: ¿cómo recibimos la aceptación divina? A, por medio de nuestra fe y amor. B, por medio de la fe sola. ¿Por cuál de esas dos recibimos entonces la aceptación? ¿Nuestra fe y amor, el cambio que hemos tenido, o por la fe sola? Bueno, es la B, por la fe sola, sin obras meritorias de parte nuestra para ganar delante de Dios. Tercera pregunta, esta ya la respondí. ¿Dónde ocurre la justificación? A, en la experiencia del creyente en la tierra. B, en los atrios de Dios, en el cielo. Por eso es que cuando usted cree en Jesucristo, ¿dónde se anota su nombre? Allá en el cielo, a millones de kilómetros de acá, y basados en la experiencia que ocurrió hace 2000 años en la cruz, algo totalmente externo a nosotros. Por eso la salvación no es yo lo siento, lo tengo en mi vida, sentí, no, en este caso no es sentir, es creer, aunque no lo sienta. Y por eso es que la salvación es por la fe sola. Cuarta, ¿qué significa el verbo justificar? A, significa declararlo a uno recto, o B, significa hacerlo a uno recto. ¿Cuál de las dos sería? ¿Hacerlo o declararlo? ¿Cuál es, Gilbert? Tú dices que declararlo. ¿Todos están de acuerdo? ¿O hacerlo? ¿Hacerlo o declararlo? Bueno, pues aquellos que dijeron hacerlo, ese es del Concilio de Trento. Declararlo es de Lutero. La declaración es judicial. Porque es que el catolicismo mezcla en un solo acto la justificación y la santificación. Y ahí hay un error muy craso, porque colocan las cosas donde no se debe. Yendo nuevamente al Espíritu Santo, si tomáramos la justificación como algo interno, entonces dentro de nosotros no hay nada perfecto. Pero la
justificación que Cristo realiza es absolutamente perfecta. Y por eso entonces lo que Él hizo afuera en la cruz fue total y absoluto. Si esa obra fuera realizada dentro de nosotros, había que comenzarla a hacer y no sería perfecta. Y por eso no es adentro, sino es afuera por la fe. Bueno, ahora veamos un poco más de doctrina. ¿Qué es justicia? Porque estamos hablando de justificar, ¿verdad? ¿Qué es justicia? Alguien que quiera dar su opinión. Hermano Ebraúl, para usted, ¿qué es justicia? Práctica del bien. Muy bien, buena definición. ¿Quién más tiene una definición para justicia? Cumplir con la demanda de una ley. Muy bien. Mensajes selectos, tomo 1, 4:30 dice, la justicia es obediencia a la ley. Ambos tienen la razón. Es obedecer la ley. Eso es justicia. Ahora, y eso es algo importante. ¿Puede haber justicia sin ley? ¿Cómo podría uno pedir justicia por un crimen si no hay una ley que lo condene? Nunca podríamos pedir justicia. La ley de Dios entonces es la norma de justicia. Hay algunos textos. Salmo 119, 172 dice, hablará mi lengua tus dichos porque todos tus mandamientos son justicia. Ahora, ¿qué exige la ley? ¿La ley qué exige? Hermana Luceli, ¿qué le exige a usted la ley? Obediencia, muy bien, excelente. Nada más ni nada menos exige la ley. La ley, mensajes selectos 1, 4:30, la ley demanda justicia. Y ante la ley, el pecador debe ser justo. O sea, nos pasa como en el país. Vivimos bajo condición de obediencia. Mientras usted obedezca las leyes, está libre. Pero apenas viole la ley, lo meten a la cárcel. La ley no es tierna, compasiva y clemente. Solamente tiene un uso, y es el de mostrar lo que uno debe hacer. Y si no lo hace, la ley le cae encima y exige justicia. En esta lección que estudiábamos hace un tiempito, de la justificación por la fe, en la página 14 dice así: la ley permanece firme y la justicia señala severamente al pecador sus santos preceptos. No es competencia de la ley salvar o perdonar al pecador, sino condenarlo y declararlo culpable. ¿Para qué sirve la ley? Para condenar y declarar culpable a la persona. No puede ser cambiada para ajustarse al hombre en su condición caída. Entonces, por eso es que la ley nunca nos puede justificar. Entonces, eso es lo que demanda la ley. Hay un texto que dice así: ¿quién diera, Deuteronomio 5:29, que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Entonces la ley exige obediencia completa y perpetua. Guardasen todos los días todos los mandamientos. Entonces la pregunta es, basados en esto que ya hemos visto, ¿somos inocentes? Si nos encontráramos hoy de frente con la ley, ¿qué nos diría la ley? ¿Nos abrazaría y nos daría un besito? ¿Qué haría la ley? Exige justicia. Y en este caso exige la muerte. Hay un texto, vamos a leerlo juntos. Está en el libro Segunda de Corintios capítulo 3. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 7 y en adelante. Tal vez algún día lo hemos leído.
Si el ministerio de muerte en la letra, grabado en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudiesen poner los ojos en la faz de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Entonces, este ministerio de muerte en la letra grabado en piedras, ¿cuál es? Ministerio de muerte. ¿Es la ley de Dios? ¿O qué es el ministerio de muerte? Bueno, pues hay un comentario bíblico, permítame aquí, hermano Giovanni, muchas gracias, que está acá en la Biblia comentada. Se titula, está en la página 246, el ministerio de muerte. Dice así: la santa ley de Dios es breve y al mismo tiempo abarcante, pues es fácilmente comprendida y recordada. ¿Cuántos decretos y mandamientos tiene la Constitución del Cielo? Tiene 10. Corta y abarcante. ¿Fácil de recordar? Sí. Su extensión se resume en las siguientes palabras: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Fácil, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios. ¿Lo hemos hecho? Con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Haz esto y vivirás. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Vean esto. Si el transgresor fuera tratado de acuerdo con la letra de este pacto, en ese caso no habría esperanza para la raza caída. Si fuera basados en la obediencia de la ley de Dios perfecta y perpetua, ¿habría esperanza para usted y para mí? Yo antes decía así, le decía a unos contendientes de otras denominaciones, porque ellos me decían: hermano, es que usted no puede guardar los mandamientos. Yo le decía: ¿cómo que no? ¿Acaso usted no puede vivir sin matar? Le decía yo. ¿Y acaso usted, hermano, no puede vivir sin robar? ¿Le parece a usted muy difícil pasar toda la vida sin fornicar y sin serle infiel a su mujer? Y me parecía que era un gran argumento. Pero aquí cuando leí esto me pasó como a Pablo: la ley vivió y yo morí, porque es que la ley es espiritual y yo soy carnal vendido al pecado. ¿Cuántos pecados se necesitan para transgredir la ley de Dios? ¿Por cuántos pecados estamos como estamos? Por la mordidita de una fruta. Un pecado venial. Si fuéramos católicos le llamaríamos así, porque no es grave. ¿Qué tiene de malo morder, yo no sé qué fruta sería, una pera, una manzana, una fresa? ¿Delito muy grave? Pues delante de Dios sí. Tan grave que dice la Biblia: la paga del pecado es muerte. Y si la ley nos juzga, entonces lo único que nos queda es la muerte. O sea, si usted puede escoger entre Cristo y la ley, ¿a quién escoge? Pero Cristo sin la ley no se va. Le toca escogerlo juntos. ¿Ah? Muy bien. Dice aquí un poquito más. La raza caída de Adán no puede contemplar en la letra de este pacto otra cosa, sino el ministerio de muerte, y la muerte será la retribución de todo el que procure vanamente idear una justicia propia que cumpla las demandas de la ley. ¿Qué le espera al que trate de cumplir la ley por sí mismo? La muerte. Gracias, hermano Gianni. Muy bien. Ahora, hay un detalle importante. La justificación por la fe, hay un párrafo que dice que arroja en el polvo el orgullo del hombre y hace por el hombre. Por eso, si en esta noche el orgullo nos cae allá, digamos gloria a Dios. Amén. Muy bien.
Entonces, la ley exige obediencia perfecta. Y el pecador debe ser justo. Pero ahora, ¿puede ser justo el ser humano? Mensajes Selectos 1:430. Pero es incapaz de serlo. Incapaz. Incapaz. ¿Cómo nace el hombre? ¿El hombre es pecador porque peca o peca porque es pecador? Cuando uno nace, nace inocente y la sociedad lo corrompe, o nace corrompido. Porque aquí comienza la división y los problemas de 1888. Hay una rama denominacional que dice que el hombre nace inocente, con la propensión pecaminosa, pero que apenas comete el primer pecado se activa y ahora sí ya es pecador. Pero que antes de eso es inocente. Pues bien, la Biblia dice que todos nacemos pecadores. Nuestra condición es de pecado. Somos depravados desde el vientre de la madre. Y es que es fácil de identificar. Por ejemplo, cuando usted encuentra una cucaracha, así sea una cucaracha pequeñita, ¿usted qué hace con esa cucaracha? ¿Qué hace con esa cucaracha? Lalo, ¿qué hace con esa cucaracha y está en la panadería? ¿Y por qué si es pequeñita? Por su naturaleza. ¿Era inocente? Pues uno la considera culpable porque es que ella es sucia. Si se encuentra una rata chiquitica, ¿qué hace con esa rata? ¿Por qué? Es su naturaleza. Y el ser humano cuando nace depravado. Un bebé, así muy tierno como uno lo ve, pero es depravado. Lo que le falta es tiempo para desarrollar la depravación, llevarla a su máxima expresión. Esa es la realidad. Entonces, ¿puede ser justo el ser humano por sí mismo? No puede. Jeremías 13:23. ¿Mudará el etíope su piel? ¿El leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer el mal. ¿Puede uno hacer el bien? No puede. Primera de Reyes 8:46, la oración del rey. Si pecaren contra ti, ¿por qué? Porque no hay hombre que no peque. Y en el Nuevo Testamento encontramos Romanos capítulo 3, versículo 23, que aquí sí Pablo agarró todos los textos y los acomodó en una larga lista. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos. O sea, uno nació destituido, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención, la cual es en Cristo Jesús, etcétera. Si leemos desde el 10, dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con sus lenguas tratan engañosamente, veneno de aspides hay debajo de sus labios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el ser humano no puede ser justo. Entonces, ¿cómo puede obtener la justicia? Esforzándose. A partir de hoy cambiaré. La nueva era me dice: el poder está en ti. Tú puedes, eres un campeón. ¿Puedo lograr ese cambio? Pero yo me lo creí un día, ¿ustedes no? Bueno, tiene que ver con eso, es verdad. Una vez yo me levanté en la mañana y dije: Señor, hoy sí no peco. ¿Cuánto duró en pie esa afirmación? Yo creo que eso no duró ni 10 minutos, porque en uno no hay fuerza. Entonces, ¿cómo puedo obtener la justicia? Tengamos en cuenta que la justicia es obediencia a la ley de Dios. ¿Cómo puedo obtener la obediencia a la ley de Dios? Entonces, Mensajes Selectos 1:430. La única forma en que puede obtener la justicia es mediante la fe. ¿Mediante las obras? No. Mediante la
Fe. ¿Qué es fe? ¿Es la certeza de qué? ¿La tengo ya conmigo? No la tengo. O sea, no es por vista, sino es una expectativa, por confianza. Romanos 4, 3 al 5. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué le fue contado por obediencia perfecta a Abraham? Creerle a Dios. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia o como un regalo, sino como deuda. Si usted todo el día se vaya a tirar machete y llega por la tarde y el jefe le dice, le voy a regalar ahí 20,000 pesos, ¿es un regalo? No, porque si trabajó todo el día, ¿cómo que regalo? Pero si no trabajó ni un minuto y le dice, tenga esos 50,000, ¿un regalo? Ahora sí es un regalo. Eso significa gracia. Gracia viene de gratis. Gratis. ¿A cuánto les gustan las cosas gratis? A mí también me encanta. Pero lo gratis alguien lo pagó. De eso no queda la menor duda. Es un regalo. Alguien lo pagó. Bien, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica, ¿a quién? Al impío, su fe le es contada por justicia. ¿A quién justifica Dios? ¿Al santo? ¿Al arrepentido? ¿Al creyente? ¿Al reformado? Al impío. ¿Quién es un impío? ¿Conocen ustedes algún impío? Yo, cada uno es un impío. Pero ese impío puede ser justificado. ¿Abraham era impío? ¿Qué delito cometía Abraham? ¿De dónde venía Abraham? Muy bien, de Caldea. ¿Y qué hacía allá? Adoraba ídolos. Pero Dios, por Abraham creer en él, lo declaró justo y lo tomó como si nunca hubiera cometido ni un solo pecado. Maravilloso, ¿verdad? Bien. Ahora, ¿qué justicia o qué obediencia puede uno presentar entonces delante de Dios? ¿La obediencia propia? Leámoslo. Mensaje Selectus 1, 4:30. Por la fe puede presentar a Dios los méritos de Cristo. ¿Cuáles méritos y cuáles obras puede uno presentar delante de Dios como si fueran de uno? John Wesley le quedaba difícil creer eso. A él le parecía difícil que cómo así que la justicia de un vecino me cubre a mí. Que si el vecino es obediente, entonces yo aunque sea desobediente, esa obediencia de allá me ayuda a mí. Pero esa es la justicia de Cristo. El que obedece es Cristo. Y esa obediencia, cuando uno es justificado, la anotan en la cuenta de uno y uno la presenta como si fuera propia de una. Interesante, ¿verdad? Y el Señor coloca la obediencia de su Hijo en la cuenta del pecador. Hermanos, ¿ven esperanza ustedes en esto? Porque es que si no fuera así, entonces ¿cómo? ¿Cómo uno va, como dijo Nicodemo, cómo puede un hombre viejo volver al vientre de la madre para arrancar de nuevo de cero y no cometer ni un solo delito? No puede. Humanamente estaríamos perdidos. Pero por la fe se puede presentar a Dios los méritos de Cristo y el Señor coloca la obediencia de Cristo en la cuenta del pecador. Hermano, ¿ya usted tiene esto en su depósito? Hermana, ¿usted ya creyó en Jesús y le colocaron ahí en su cuenta la obediencia de Cristo? Porque es que Cristo sí fue perfectamente obediente desde que era pequeñito hasta que murió en la cruz. No cometió ni una sola desobediencia, todo lo hizo perfecto. Y esa cuenta maravillosa pasa a ser ¿de quién? Nuestra. Ese es el mayor tesoro que podamos recoger de Jesús. Jesús dice, mira, toma mi justicia, toma mi obediencia y preséntala como si fuera tuya. Pero hay personas que no pueden creer eso, sino dicen, no, yo tengo que crear mi propia justicia. Y de ahí surgió la teoría de los dos mantos.
Smith y Butler, antes de 1888, creían que un manto es el manto de la justicia de Cristo, que cubre los pecados pasados, pero que a partir de que uno cree de ahí para adelante ponga de las pilas, porque el manto tiene que ser el suyo. ¿Eso es correcto? Cristo murió por los pecados pasados, por los presentes, murió por los futuros, o solamente por los pasados. Jesús murió por los pecados que va a cometer el hermano Ciro mañana, por los pecados que usted va a cometer mañana. ¿Jesús murió por esos pecados? La Biblia dice que sí, pues de otro modo no tendríamos esperanza, porque yo no estaba allá, por ejemplo, ni ustedes tampoco cuando Él murió en la cruz. Así que si fuera por los pecados pasados, sin esperanza los aquí presentes. Y entonces ahí es donde ya nuevamente vamos el orgullo al polvo. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Y ser hallado ¿en quién? En Él. No teniendo mi propia obediencia, eso es justicia, obediencia a la ley de Dios, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Cuál era la oración de Pablo? Ser hallado en la justicia ¿de quién? En la obediencia de Cristo. Era su esperanza. Ahora, ¿es aceptada esta obediencia ajena? Jesús fue el obediente y ahora yo soy presentado como el obediente. ¿El Padre acepta eso? Bueno, pues vea, mensaje Selectus 1, 4:30. La justicia de Cristo es aceptada en lugar del fracaso del hombre. ¿Qué puede hacer el hombre? Fracasar. Fracasar, fracasar y fracasar. Pero cuando creemos en Cristo, entonces somos hechos más que vencedores. ¿Notan ustedes que es algo maravilloso? No por nada es que dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo. Porque es que aquí hay un detalle interesante. Cuando Adán y Eva caen, ellos vivían en el huerto del Edén bajo condición de perfecta obediencia. Mientras sean obedientes viven aquí. Pero el día que de él comieren, de cierto, morirán. El día que desobedecieron tuvieron que ser arrojados del paraíso. Muy bien, pues había alguien echando ojo a ver qué iba a pasar. Ahí estaba Satanás. ¿Por qué? Porque entonces estaba mirando. Si Dios mataba a Adán y Eva, entonces Satanás le contaría al universo que Dios era un tirano déspota. Porque ¿cómo así que por morder una guayaba los va a matar? Eso era lo que pensaba Satanás. Pero si los dejaba libres, entonces Satanás decía, también tiene que perdonarme a mí, porque estamos en el mismo barco. Entonces ahí quedó Dios entre la espada y la pared. Si lo mata, déspota, y si lo deja libre, tiene que perdonar también a Satanás. ¿Qué haría? Y ahí es donde salió un sustituto para cumplir con la justicia mediante la misericordia. La justicia es darle al ser humano lo que merece. Y la misericordia es darle lo que no merece. Esa es la realidad. Entonces, allá en el huerto, recordamos, Dios confeccionó a Adán y Eva túnicas de pieles. Para tener una piel, ¿qué hay que hacer? Así que allá hubo un sacrificio. Y ese es el motivo por el cual Adán y Eva pudieron seguir viviendo y por el cual nosotros existimos el día de hoy. Porque hubo un sustituto. ¿Ese sustituto quién era? ¿A quién prefiguraba? ¿Qué dice Juan 1:29? El siguiente día vio Juan venir a Jesús y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fantástico, ¿verdad? Entonces Adán tuvo que confesar sobre la cabeza de esa criatura inocente y decir, confieso que desobedecí a Dios y comí la fruta prohibida.
Y luego tuvieron que degollarlo diciéndole al cordero: cordero malvado, tú te comiste la fruta, toma. Porque el cordero, que era inocente, fue tratado como el culpable, mientras que el culpable, por la muerte del inocente, podía seguir viviendo. Esa es la realidad. Por eso es que la justicia de Cristo es aceptada en lugar del fracaso del hombre. Vean este texto, Romanos 9:30 al 33. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia o tras la obediencia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Mire qué interesante, los gentiles no estaban buscando y lo encontraron, mientras que los israelitas lo estaban buscando y no lo encontraron. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Cuál es la piedra de tropiezo? Cristo. Como está escrito: aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Hermanos, los judíos, buscando esa perfección personal, dejaron a un lado a Cristo y se decidieron con todas sus fuerzas de alcanzar la obediencia. ¿Se acuerdan cuando el joven rico llegó donde Jesús? Maestro bueno, ¿cuál fue la pregunta? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré? Porque lo que los judíos querían era hacer. Saulo de Tarso apenas cae al piso y dice: ¿quién eres, Señor? Y la respuesta es: yo soy Jesús a quien tú persigues. La siguiente es: ¿qué quieres que haga? Hacer. Eso era lo que querían los judíos. Pero mientras más querían hacer, menos lo lograban. Volviendo al joven rico, Jesús le dijo: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Y cuál fue la respuesta del joven? ¿Cuáles? Porque es que los judíos tenían los 10 mandamientos, pero aparte de los 10 mandamientos tenían las 612 leyes de Moisés, los imperativos y los prohibitivos. Harás, no harás. Y aparte de eso tenían la Misná. Y aparte de eso tenían otros libros más. Solamente de precepto de lo que se podía hacer el sábado tenían más de 37 páginas, que incluía la forma de amarrarse las sandalias, la forma de hacer un nudo para sacar agua de un pozo, el hecho de que si usted llevaba una aguja colgada en la ropa, esa era una carga, los pasos que podía dar en el sábado, cómo podía hacer para que pudiera dar más pasos en el sábado, etcétera, etcétera, etcétera. Que si usted estaba en el desierto y iba a tomar agua, había que colarla, porque ¿quién quita un mosco? Y ese mosco es un animal inmundo, y si el animal inmundo cae en usted, entonces usted es inmundo hasta la noche. Que tiene usted que lavarse las manos muchas veces antes de comer, pero si no hay agua, entonces ¿cómo hace? Entonces tenía que hacer un ritual simbólico y tenía que decir unas palabras para purificarse sin agua, y de eso tenía la cabeza llena el joven rico. ¿Cuáles? Y por eso cuando de pronto a veces uno habla con las personas y volvemos ahora a la parte nuestra del adventismo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús dice: guarda los mandamientos. La respuesta es: ¿cuáles? Reforma pro salud, reforma en la indumentaria, reformen esto, reformen esto, reformen esto. ¿Estamos de acuerdo? La respuesta del joven, ¿cuál fue? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Verdad o mentira? A él le parecía que había guardado eso desde su juventud, pero Jesús dijo así para que el joven rico comprendiera que no era nadie. Y por eso Jesús le dijo: bueno, ya que lo ha guardado, entonces va y venda todo lo que tiene y délo a los pobres. Ese era el cumplimiento de la segunda tabla: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es que es duro. Si uno ama al prójimo como a uno mismo, entonces ¿qué puede hacer por el prójimo? Lo puede hacer todo. Si le dicen: Freddy Yepes, venda todo lo que tiene y déselo a los pobres,
Es una frase dura, pero el joven rico se expuso a eso. Yo creo que le pasó por la cabeza, pero es que esos pobres no han trabajado como he trabajado yo. ¿Dónde me queda el esfuerzo que yo he hecho entonces? La pregunta es, ¿amaba al prójimo como a sí mismo? Si lo hubiera amado como a sí mismo, entonces se hubiera colocado en el lugar de algún pobre. Y entonces imagínese usted, ahí está el pobre, y llega un rico y le dice, bueno, amiguito, para que deje de sufrir aquí, tenga esos 50 millones de pesos y hágase un ranchito. ¿Cómo se siente ese prójimo? ¿Cómo se sentiría usted si estuviera sentado ahí y le dieran 50 millones de pesos para una casa? ¿Alegres o tristes? Ay, hermano, nos cambió la vida. Y es porque el que nos dio eso nos ama como a sí mismo. Entonces la pregunta es, ¿quién ama al prójimo como a sí mismo? Ahí es donde ya la ley es espiritual y nuevamente el orgullo va al polvo. Jesús dice que la única obra que vale delante de Dios es la que se hace, pero que nadie se da cuenta y nadie la puede premiar en la tierra. Por ejemplo, dijo, cuando hagas fiesta, no invites ni a tus amigos ni a tus familiares, sino invita a los que nunca más te pueden invitar. Yo estuve pensando en eso un rato y dije, bueno, ¿cuándo he hecho una invitación así? Y ustedes les invito para que piensen lo mismo. ¿Cuándo han hecho ustedes una invitación así? A gente que nunca los va a poder invitar a ustedes. Yo de esas no he hecho ninguna. Casi siempre uno invita a un familiar, a un hermano de la iglesia o a algún interesado. ¿Por qué? Porque es que a uno le interesa eso. Entonces, por eso es que no hay ninguna obra que uno pueda realizar que esté limpia, ni aún la oración. ¿Se acuerdan ustedes el párrafo que dice que la oración que uno hace no llega directa al Padre? ¿Por qué no llega directa? Porque pasa, ¿por qué? Por un canal contaminado. Yo soy un canal contaminado. Usted es un canal contaminado. Por eso hay personas que ignoran todas estas cosas y dicen, Diosito siempre me escucha. Yo lo que le pido, Él me ayuda. La pregunta es, ¿sí es Dios? Si ni siquiera pide en nombre de Jesús, no es Dios. Entonces, el orgullo humano, pero ese orgullo es pecado delante de Dios. Entonces, cualquier buena obra que uno haga, si la presentara delante de Dios, ¿qué haría Dios con esa buena obra? Es un trapo de inmundicias. ¿Y qué es un trapo de inmundicias? Una toalla higiénica usada. ¿Usted le regalaría a alguien, y en este caso al Rey de Reyes, una toalla higiénica usada? Creo que ni siquiera a algún enemigo se la regala a uno. Y esa es una buena obra, la mejor obra, la máxima que podamos imaginar, porque Isaías dice así, todas nuestras justicias son como trapos de inmundicias. Ahí está el detalle, hermanos. Por eso es que la única obediencia que podemos presentar delante de Dios es la obediencia de Cristo. En eso tropezaron nuestros hermanos en 1888. Cuando leyeron que en Gálatas la ley que nos lleva a Cristo y que ya después de estar en Cristo no se necesita ayo, que ese ayo era la ley moral y la ley ceremonial. Ellos no pudieron aceptar eso. Querían que la ley que nos lleva a Cristo, pero que después ya no se necesita por tener ya el ayo, fuera la ley ceremonial solamente. Porque parecía que estábamos cayendo en el antinomianismo. O sea que estábamos eliminando la ley de Dios. Y les quedó difícil aceptar eso. La ley en Gálatas. Eso fue en 1888. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Qué hace el Padre con la obediencia que le presentamos? Ya es la obediencia de Cristo la que le estamos presentando. Entonces dice, mensajes selectos 1:4:30. Dios recibe, perdona
y justifica al alma creyente y arrepentida, la trata como si fuera justa y la ama como ama a su Hijo. ¿Qué hace Dios con esto? Qué interesante, ¿no? Vamos allá, Padre, en nombre de Jesucristo. Traemos esta obediencia que es la obediencia de Cristo. El Padre dice, venid bendito. Lo recibe, que eso es algo fundamental, que lo reciba. Lo perdona, lo justifica y la trata como si fuera justa, como si nunca hubiera pecado. Entonces, ¿hay algún pecado tan grande que Dios no pueda perdonar? Si Hitler se hubiera arrepentido, ¿Dios lo hubiera perdonado? Si Garavito se arrepiente, ¿Dios lo perdona? Y si el enemigo suyo se arrepiente, ¿Dios lo perdona? Y podemos nosotros perdonarlo también. Ahí está la medida del perdón. La medida del perdón es perdonar sin medida. Esa es una sentencia de muerte para el que no quiere perdonar. Es la realidad. Entonces necesitamos, por la gracia de Dios, que Dios nos conceda este don extraordinario. Primera de Juan 3:1. El apóstol no alcanzó con palabras describir, y por eso dijo, mirad. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. El título más grande, el más extraordinario al que usted puede aspirar es ser hijo e hija de Dios. Nada más. O sea, si usted tiene ese título ya cumplió con todo. Entre más rápido uno se muera mejor, porque es que ya lo tiene. Hijo de Dios por adopción. Maravilloso, ¿verdad? Creación y adopción, pero todo gracias a Jesús. Por eso es que es imperdonable colocar algo en medio de el pecador y el Padre. El único que puede estar en el medio es Cristo. Ni siquiera un pastor o un evangelista debe colocarse en el medio. En ese librito que se llama Salvos por Gracia, las primeras páginas, dice que el trabajo del ministro es llevar al pecador para que contemple a Cristo. Y cuando el pecador esté contemplando a Cristo, ¿qué debe hacer el predicador? Quítese del medio para que el pecador siga contemplando a Cristo. Es pecado quedarse en la mitad y empezar a darle instrucciones de qué más hay que hacer, porque es que eso lo distrae. Y cualquier distracción de Jesucristo es un pecado grave, porque lo coloca en riesgo de muerte y de muerte eterna. Entonces, ¿qué hace el Padre? Nos acepta y nos recibe como si nunca hubiéramos pecado. Allá en la cruz, cuando Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿qué hizo el Padre? ¿Contestó esa oración o no? La contestó. ¿Y qué dijo? Sí, hijo, yo los perdono. ¿Y por qué los podía perdonar? Porque la justicia estaba satisfecha. Llegaba la ley frente a la cruz, miraba a la víctima, la examinaba y en reverencia caía de rodillas y decía, el pago es más que suficiente. Porque es que el que murió allá, ¿quién fue? Fue Dios. Pocas horas de sufrimiento. Porque alguien dice, pero ¿cómo así si pasa unas poquitas horas ahí clavado en la cruz y puede eliminar el pecado de la humanidad entera? Pues bien, la Biblia dice así, Isaías 53, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Le tuvimos como azotado, como herido de Dios y abatido. Eso dice ahí. Entonces ese pago sustituto es suficiente y se necesitaba que Jesucristo fuera Dios
porque solamente Dios puede cargar con semejante carga de pecados y solamente Dios puede soportar la ira de Dios, que fue derramada pura sobre Jesús. Cuando la copa tembló en la mano allá en el huerto, cuando dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, es porque era la copa de la ira de Dios, que iba a ser derramada pura. Y por eso es, hermanos y hermanas, que allá en 2 Corintios capítulo 5, versículo 19, dice que Dios estaba perdonando al mundo en Cristo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. O sea, el perdón ya está, la satisfacción judicial ya está, lo único que queda es ir a su presencia. Maravilloso, ¿verdad? Alguien dice, pero eso es como muy fácil para creerlo. El católico dice, se llama salvación barata, porque es que el católico dice, sí, usted tiene que creer, usted cree en Jesucristo por la fe, pero tiene que arrancar con los sacramentos. Para que usted sea justificado, tiene que ser bautizado, tiene que participar de la confirmación, de la primera comunión, tiene que participar del matrimonio y llegar hasta la unción de los enfermos. Y todavía le dice, pero como usted es pecador y tiene pecados veniales, toca mandarlo al purgatorio para que en el purgatorio pague hasta el último cuadrante. Y ahora que pague ya con candela, ahora sí, y bueno, si alguien le colabora aquí, paga en alguna indulgencia, salta al cielo. Salvación barata. La pregunta es, ¿sí es salvación barata? Que Cristo te diga, mira, yo morí por ti, cree en mí y ya eres salvo. Salvación barata. ¿Cuánto costó? Para nosotros sale gratis, pero a Él le costó su vida. ¿Y cuánto vale la vida de Cristo? Hermanos, por eso necesitamos comprender estas cosas y por la gracia de Dios abandonarnos en la confianza de Cristo y salir de la idea de que podemos hacer algo por nosotros mismos, que el asistir a la iglesia nos va a hacer más meritorios, que el pagar el diezmo nos hace más meritorios, que el evangelizar nos da más mérito, que Dios nos amará más por ayudar a los enfermos. Eso es totalmente falso. Nada puede usted hacer que sea limpio. ¿Por qué? Porque el conducto o el canal está contaminado. Tiene trazas de egoísmo, trazas de orgullo y a veces pedazos de malicia y de cosas perversas. Esa es la realidad. Ahora, aunque el pecador no es obediente, o sea justo, sino que el obediente es Cristo, Dios nos trata como si fuéramos justos. Eso dice Mensajes de Lectus 4:30. Y nos ama como ama a su Hijo. ¿Por qué hace eso? Ahí está Filipenses, Efesios. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, ¿quién se gana el mérito en esto? ¿Quién se lleva el premio? ¿Quién merece la honra? ¿Quién merece la gloria? Por eso, dentro de las 5 solas, que son el resumen de lo que es el mensaje de 1500, está soli Deo gloria. O sea, solamente la gloria para Dios. Entonces, ¿qué ha hecho usted? ¿Qué he hecho yo? Absolutamente nada. Hemos sido depositarios de su gracia y de su gloria. Y entonces las horas que hemos pasado para visitar un alma ha sido por su gracia, porque Él creó en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y por eso es que la salvación es únicamente por la fe en Jesucristo. Ahora, ¿qué pasa luego con el pecador? El pecador que recibe estas bendiciones, ¿qué pasa con él? ¿Vuelve a la cantina a seguir tomando trago? ¿Se va a deleitar ahora porque como ya tiene todo pago, entonces va de nuevo allá con las prostitutas? ¿Seguirá de nuevo con sus chismes, con sus malas prácticas, etcétera? ¿O qué pasará con ese pecador que ha recibido la gracia de Cristo en sí? Pues miren, de esta manera, la fe es imputada a justicia y el alma perdonada avanza de gracia
en gracia, de la luz a una luz mayor. Entonces la pregunta es, ¿cuándo recibe uno esta salvación tan grande? ¿Esta justificación completa? ¿Al final del camino o al principio? Al principio. ¿Cuándo eres acepto en el amado? Al principio. ¿Cuándo es que el Padre te recibe como si nunca hubieras pecado? Al principio. Y es que veámoslo en la Biblia. Saulo de Tarso, ¿cuándo cambió su vida? Cuando se encontró cara a cara ¿con quién? Con Cristo. ¿Cuándo cambió Pedro? El día que Jesús le dijo, sígueme. Ahí comenzó su experiencia. Y cuando la persona justificada comienza en ese proceso de gracia en gracia y de luz en luz mayor, cuando recibe ese don en sí. Entonces es algo maravilloso, hermanos, porque significa que por la gracia de Dios, entonces no importa si usted se muere hoy o se muere mañana, siempre y cuando usted ya reciba la justicia de Cristo. La pregunta es, ¿tenemos ya esa justicia? Hace años, como consecuencia de la no recepción del mensaje de 1888, surgió un movimiento que se llamó el movimiento de la carne santificada. El movimiento de la carne santificada, al sonido de los tambores y de una música estrepitosa, se metían allá, aleluya, gloria, y en medio de ese bullicio entraban en éxtasis, caían al piso, echaban babasa, y a eso le llamaban nacer de nuevo. Y entonces decían que si uno nace de nuevo, entonces ya tiene la carne santificada. ¿Qué significa que tenía la carne santificada? Significaba que ya no podía pecar. Ese es el movimiento de la santidad. Entonces, la hermana Huay escribió para ellos y les dijo que ese era un movimiento totalmente espurio. A un hermano le dijo así: hermano, no te preocupes por lo que Dios piensa de ti y por lo que Jesucristo piensa de ti. Preocúpate por lo que Dios piensa de Jesucristo, quien es tu sustituto. Esa es una santa experiencia. Entonces ya no depende de uno, sino depende de Él. Y la gracia de Él se proyecta en uno para gloria de su nombre. Vean este texto. 2 Corintios 5:17. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cómo puede usted ser nueva criatura? Únicamente en Cristo. O sea, si usted quiere que su cónyuge cambie, ¿qué necesita su cónyuge? A Cristo. Si queremos que nuestros hijos cambien, ¿qué necesitan nuestros hijos? A Cristo. No necesitan pellizcos, no necesitan fuete, no necesitan vara. A veces hay que hacerlo. Pero lo que fundamentalmente necesitan es a Cristo. Si el cónyuge tiene a Cristo, Cristo lo llevará de gloria en gloria y de una luz a una luz mayor. Y será algo maravilloso. Escuchaba a alguien y decía que lo que el mundo necesita es educación. Yo le decía, realmente no. Lo que el mundo necesita es a Jesucristo. Porque es que la educación no es suficiente para cambiar los motivos que llevan a las personas a actuar. El único que puede transformar el alma y la vida de una persona se llama Jesús. Solamente Jesús. Y esa es otra de las solas de la reforma. Solo por Jesucristo. Sin ningún intermediario, sin nadie que ven, absolutamente nadie, sino solamente Cristo. Y Cristo solo. Y ahí es donde, hermanos, necesitamos por la gracia del Señor ese equilibrio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo mucho tiempo pensé que una forma de amortiguar mis pasiones era con la reforma pro salud. Entonces, yo necesito mantenerme, yo estaba soltero cuando eso, mantenerme dueño de mí mismo, y ahora necesito entonces ser estrictamente temperante. Ni una nuez entre comidas, etcétera, y todo lo demás, que también es importante. Pero yo lo hacía con un propósito que no es el correcto. El propósito era yo mantenerme firme. Ahora, si creemos en Cristo, ¿abandonaremos la reforma pro salud?
Ya como Cristo murió por mí, ¿me voy a comer un marrano? No. Como Cristo murió por mí, ¿ya lo que entra no contamina? ¿A tomar cerveza se dijo? ¿Porque es que Cristo murió por mí? No. Porque Jesús no es ministro de pecado. La Biblia dice en Juan, separados de mí, pero unidos a Él, somos más que vencedores. Leamos un texto muy bonito de Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, leamos el versículo 12. Si estamos con el Hijo que tenemos, dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, pues no tiene la vida. Es así de sencillo. Entonces, si queremos una vida mejor, si queremos avanzar espiritualmente, si queremos más crecimiento por la gracia de